Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos, el podcast de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía de Universidad de las Américas. Hoy día con un invitado de lujo, un invitado especial, sin lugar a dudas, que una figura destacada del ámbito nacional. Él es profesor, sociólogo e historiador. Premio Nacional de Historia, don Gabriel Salazar, quien también ha sido definido como uno de los intelectuales más importantes de Chile del siglo XX y del siglo XXI. Don Gabriel, muy bienvenido al podcast y le agradecemos también su tiempo para acompañarnos hoy día. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial de mi parte y agradecido por tener la oportunidad de participar en este podcast que va dirigido a la ciudadanía. Muy bien, por supuesto que sí. Eh, Primero me gustaría saber si estamos viendo un tiempo convulsionado, estamos viendo un tiempo donde hay mucho debate, hay cierta algidez en la población y en la ciudadanía. ¿Usted cree que hay alguna manera, hay alguna forma de definir el tiempo actual, el tiempo que estamos viviendo? La única manera sería definirlo desde una perspectiva histórica, ¿m? Comparativamente, por tanto. Y en este sentido yo creo que estamos viviendo una crisis profunda, compleja, que probablemente es la más compleja, creo yo, de toda la historia, de toda la historia. Porque se están derrumbando modelos que hace 10 años atrás considerábamos que estaban consolidados como tales, que es el caso del modelo neoliberal, con la globalización incluida y la posmodernidad como una secuela intelectual. Tenemos, por otro lado, la crisis de un tipo de capitalismo también, que está marcado por la idea del individualismo, el consumo individual, ¿verdad? Todo lo individual, y por tanto el consumo como forma de proyección, de desarrollo, del prestigio, del estatus de las personas también está en cuestión. Tenemos un riesgo de guerra atómica, cosa que nunca antes habíamos tenido, ni siquiera en la Guerra Fría, ¿no? Tenemos además una subdivisión del mundo en problemas de todo tipo, porque en el fondo la guerra entre Israel y ¿cómo se llama? Y Persia o Irán, ¿no? Es una guerra racial, dentro de un mismo grupo, el grupo de los semitas. Y eso es nuevo también, ¿no? Estamos en un periodo en que el mundo anglosajón se les ha arreglado para impedir la unión, la unidad de los pueblos eslavos, de los pueblos árabes, de los pueblos latinos, y se le está arreglando también para que no haya unidad entre los pueblos de la famosa ruta de la seda de China, del Asia, etcétera. Y esto es muy complejo porque tiene connotaciones de todo orden, ¿no? Éticas, ¿no? Psicológicas, políticas, estratégicas, militares también, que ya no tenemos que tener una guerra que peleen los hombres cuerpo a cuerpo, ¿no? Donde está el heroísmo antes, qué sé yo. Hoy día no, es pura tecnología por lado y lado. Entonces es una crisis muy compleja que yo diría que ninguna asignatura está en condiciones de examinarla en todas sus dimensiones. La historia puede describirla comparando, que es lo que yo podría hacer un poco, digamos, ¿no? Pero no se agota sociológicamente, la sociología está en crisis. Mm. ¿M? Cayó la teoría de los grandes relatos de liberación, de desarrollo, de la paz mundial, etcétera, y de ahí no se ha recuperado. Pero este nuevo mundo postmoderno, la sociología no se ha levantado, está ahí en el suelo. ¿M? ¿Y qué pasa con la verdad? Y la economía está ahí, con mayor razón ahora, ¿no? Mm. ¿No? Trump la está destruyendo de punta a cabo, ¿no? Entonces es una crisis muy profunda, muy multifacética, que yo pienso que ningún Estado está en condiciones de resolverla políticamente. Ninguna universidad está en condiciones de resolverla intelectualmente. Porque aquí se combinan todos los problemas. Y la única posibilidad que se pueda resolver una crisis como tal es desde el ser humano mismo, real, vivo. ¿M? Porque ahí está la esencia del problema, ¿no? Del ser humano. ¿Y quién puede sentir qué es lo que queremos del ser humano mejor que el mismo ser humano vivo? Los teóricos interpretan, los políticos menos, todavía no representan nada, ¿no?
Pero hay que revivir entonces al hombre vivo real, en el sentido de que puede autopensarse, autodirigirse, autodecidir. Y en ese estado, yo creo que ustedes están haciendo este programa para ayudar a ese proceso. Instintivamente lo estamos haciendo por todos lados. ¿Y usted diría que usted, en lo particular, con su experiencia y su análisis histórico, es optimista o es pesimista? Yo soy optimista, sí, en general, porque a la larga la vida se la arregla para seguir viviendo. Si algo caracteriza la vida es que protege, ama y se centra en torno a la reproducción de la vida. Y ahí entra el amor, ahí entra la paz, entra el futuro, entra la, qué sé yo, la felicidad, ¿no? Y lo observamos eso en todas las especies vivas. Y lo grave de esta crisis actual, que en el ser humano se está perdiendo eso. Yo en la mañana le comentaba a otra persona que estamos viviendo una época tal que podríamos decir que un dromedario, ¿m?, decide no reproducirse como dromedario. Entonces adopta un gato y se va a vivir con él. Estamos haciendo eso. Estuve en la mañana en la radio de la Universidad de Chile y conversando ahí con las periodistas que me entrevistaron, eran dos. Las dos están viviendo solas con un gato. No piensan tener hijos. La tasa de natalidad en Chile ha caído la 1,16. más violentamente en el mundo, 1,16. Quiere decir ¿sí? que prácticamente no están Y naciendo deberíamos niños en tener Chile. 2,3. Solo para el reemplazo 2,3. Solo para el reemplazo. Y la tasa de suicidio juvenil es la más alta de América Latina en Chile y la de hombres maduros casi a nivel mundial. En este momento uno está viendo que hay un surgimiento de los populismos, Ah, ya. hay un surgimiento de los discursos nacionalistas al mismo Tipo tiempo. Milei. Por ejemplo, Milei, Bolsonaro, Meloni en Italia, hay muchos en realidad. Bueno, el propio Trump, sin ir más lejos. Entonces uno empieza a pensar por qué estos tipos de discurso y estos populismos tienen éxito. ¿Es porque el hombre ha dejado de creer en los sistemas? ¿Cuál es la razón? Yo pienso que la razón de fondo que produce este fenómeno y otros también de otro carácter es que hay una gigantesca crisis de representatividad de la democracia que se estima la democracia, que es la democracia igual el voto de una persona individual, voto secreto, sin deliberar, por tanto, que usted va a un lugar vigilado por soldados, entra en una cámara oscura, hace una rayita, que se convierte en número al día siguiente. Esa democracia que implica elegir a alguien sin mandato, vamos a elegir presidentes sin mandato, vamos a elegirlo de acuerdo a lo que nos prometen por televisión con sus sonrisitas, ¿verdad? Voy a hacer tal cosa, qué sé yo, dicen cualquier cosa, ¿no? Cada cual inventa cualquier cosa. Entonces, ellos hacen una oferta, hacen una promesa y uno elige entre promesas. Y ellos están, como no ejercemos mandato cuando votamos, no mandamos a nadie, no mandatamos a nadie. Elegimos, es como ir al supermercado. Elijo esto, la oferta me parece mejor que esta, qué sé yo. Eso es marketing. Eso no es política ciudadana seria, responsable, soberana. Entonces, por eso este sistema político está en una crisis de representatividad, que le llaman los sociólogos, profunda. Entonces, cuando hay crisis de representatividad, que el caso de Chile es una crisis que se arrastra desde el siglo XIX, 200 años eligiendo presidente, como voy a elegir ahora, senadores, diputados, alcaldes, regidores, bla, 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 sin mandato. 200 años eligiendo representantes sin mandato, o sea, pueden hacer lo que quieran. Incluso a tal punto que en el siglo XIX, que era una aberración, ¿no?, porque nosotros votábamos por ellos y ellos arreglaban los votos después en las urnas y se elegían como querían ellos, entre ellos mismos, pero al menos nos pagaban el voto, el cohecho. Ahora al revés. Ahora es al revés. Nosotros le estamos pagando a ellos para que no hagan nada. 1.500 pesos por voto. Más lo que le paga el Estado con dinero nuestro, ciudadano, al partido político, le financian la campaña publicitaria, ¿no?
Y si uno dice, no, no me interesa, no quiero votar, pues te obligan a votar y te aplican multas si no votas. ¿Qué nivel de dignidad ciudadana tenemos? Somos ciudadanos dignos, hemos bajado a un nivel tan bajo de dignidad que le estamos pagando a ellos para que no hagan nada. Y se crean dueños de la soberanía. ¿Y por qué seguimos haciéndolo? Bueno, ¿a dónde quiero llegar con eso? Que estamos viviendo una crisis de representatividad profunda. Y cuando eso ocurre, el voto ciudadano secreto, individual, bla, 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 ¿no es cierto?, comienza a hacer esto. Elegimos esto porque nos prometió tal cosa. Gobernó, fracasó, elegimos a este otro porque promete lo contrario. Elegimos a Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, tal vez Matei, después Toá, no sé. Se comienza a producir lo que llaman los sociólogos la mutación, el voto mutante. Va para allá, va para acá, fluctúa como un péndulo. Entonces, cuando la ciudadanía se da cuenta de que vote para allá no sirve para nada, vote para acá tampoco sirve para nada, entonces que venga un hombre fuerte que prometa hacerlo todo por sí mismo autoritariamente a la gente, ya ojalá que lo haga. El caso de Bolsonaro, el caso de Trump, el caso de Milei. Podría haber sido el caso de Chile, como se Kaiser, pero parece que está bajando su... Sí, aparentemente. Y eso hay que explicarlo de otra manera. ¿Por qué la gente esta vez no eligió un eventual dictador, qué sé yo, un autoritario, una especie de Trump? Y se mantiene, ¿ah? Incluso la Jara está aumentando su votación. Sí, mucho, mucho. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque ahí está lo que yo he estado viendo, estudiando, yo me dedico a estudiar estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Y lo que yo estoy viendo es que hay un repliegue de la ciudadanía del espacio público. No le interesan los políticos. Encuesta que tú hagas, encuesta que se pueda hacer, digamos, científicamente, el rechazo de la ciudadanía en la clase política desde el 2014, yo tengo todos mis datos, desde el 2014 fluctúa el rechazo a la política entre el 96% de rechazo y 99% de rechazo. Wow, casi total. Y se ha mantenido, son 10 años que la tendencia es así. En cambio, el voto mutante es así. ¿Me fijas? En cambio, el rechazo a los políticos es consistente desde hace 10, 11 años. Y en ese nivel de rechazo se hizo una encuesta mundial al respecto. El año antes pasado, por lo menos habían 48 países donde se hizo la consulta, desarrollados, no se desarrollados, etc. Y el 65% promedio de los ciudadanos rechazaba igual a la clase política. Chile récord. Récord. Entonces, yo creo que el fenómeno del bolsonarismo, por darle un nombre así, ¿no?, ocurre cuando estamos en el voto mutante. Pero en Chile eso ya pasó. Ya pasó. Hubo tentación en cierto momento, pero... Y hay un repliegue de la ciudadanía. Yo estoy estudiando hacia dónde se repliega. Y se repliega hacia la comunidad local. El pueblito local, el barrio local, la comuna, el ya, pueblo, claro. Las ciudades grandes es más complicado, tú sabes. Santiago, incluso el Gran Valparaíso, etc. Pero ciudad más normal, digamos, 200.000, 400.000 habitantes, repliegue hacia adentro, hacia la comunidad. ¿Y en qué se nota? Es un repliegue cultural, no es político. Todavía no es político. Profesor, y en este proceso que usted me habla de cuando esta movilidad de lado a lado, finalmente elegimos la figura autoritaria, ¿qué pasa con el valor de la democracia? ¿La gente ya no cree en la democracia? ¿Está acotada? ¿Qué pasa ahí? Es que hay que volver a definir democracia. Si democracia es voto individual secreto, ¿verdad?, que es un chiste, sin mandato para nadie, eso es nada más que el poder de la clase política que se apoderó de la soberanía y te usa a ti como un pretexto baladí que no significa nada. ¿Y cómo debería En ser 200 entonces? años que llevamos con este votito individual que no mandata nada a nadie, no se ha resuelto ningún problema grave de este país. Hay problemas históricos que se han arrastrado por 200 años sin resolver. Por ejemplo, te menciono uno, te podría haber 20, ¿no? No tenemos una constitución política legítima. Ni legítima ni eficiente. Porque se hizo 2 intentos ahora,
fracasados los dos, y los políticos dijeron al tiro, no, no habrá otra asamblea constituyente de aquí al 2050 más o menos, ¿no? Ellos mandatan y el problema sigue sin resolverse. Y ese es uno. Otro problema no resuelto, no tenemos industria. No tenemos ni burguesía industrial, ni proletariado industrial. Ni los capitalistas pueden agarrarse de una cosa sólida en lo económico, ni los marxistas tampoco. Y no solo no tenemos industria, la están cerrando una tras otra. Acaban de cerrar Huachipato. Sí. Y, Antes había cerrado Lota, el carbón. y ese problema no resuelto, ¿qué significa? Que entonces no va a haber un sistema laboral, un código laboral que prepara los trabajos a los trabajadores para su desarrollo vocacional y profesional con un contrato permanente. Porque el código que tenemos actualmente, que viene del pacto laboral del 79, aparte que es un decreto dictatorial, que no lo discutió ni siquiera el Parlamento, son decretos con fuerza de ley, ni el Parlamento discutió, ningún trabajador participó, y eso es lo que manda hoy día en todas las relaciones laborales. ¿Y cuál es la característica central de este sistema? El trabajo precario. Lo llaman así, trabajo precario. O sea, no tiene seguridad de empleo. La mayoría de los contratos en la universidad, no sé aquí, pero de la Chile y de otras universidades que conozco, como el 60% son a honorario. Son semestrales, ¿verdad? Tienes que firmar contrato todos los semestres, te evalúan, te pueden echar en cualquier momento, de acuerdo a los criterios que te tengan ahí. Entonces, los intelectuales de universidad no tienen seguridad de empleo como para trabajar proyectos de larga duración. Y si uno mirara la figura grande, cuando usted me habla de toda esta situación de que en 200 años no se ha podido resolver los problemas de la ciudadanía, para usted, ¿eso explica de alguna manera el estallido del 2019? No hay duda, no hay duda. ¿Solo eso o hay más elementos? Es que como nadie estudia la ciudadanía en su comportamiento social y político, solo estudian lo político, la ideología, los partidos y las elecciones. ¿Te das cuenta? O las leyes que salgan de ahí. Pero no estudian qué le pasa a la ciudadanía. Y la ciudadanía ha venido involucionando en Chile a un estatus cada vez peor. O por lo menos se mantiene en un nivel ínfimo. Porque en el siglo XIX el ciudadano valía exactamente hongo. Porque todas las elecciones las manejaba el Estado con el Ministerio del Interior, con los intendentes, con los subdelegados, con los inspectores de distrito. Totalmente, eso está estudiado, con lujo de detalle. Entonces, el presidente manejaba todas las elecciones del siglo XIX. Entonces, siempre elegía gente más o menos del mismo tipo. Y por eso la Constitución del 33 duró casi 100 años. Mientras el ejército lo organizaron para reprimir a toda la oposición política y al pueblo marginal. Recordemos que en el siglo XIX la Constitución lograron mantenerla después de ganar 6 guerras constituyentes seguidas. 6 guerras constituyentes. El 30, el 37, el 51, 59, 59, 82 y 91. Todas los ciudadanos exigieron, sobre todo los de provincia, organizar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución del 33. Pero lo impidió el ejército que organizó Diego Portales, porque Portales organizó el ejército. Eso no se cuenta. Pero ¿y entonces por qué cuando se armaron las convenciones constituyentes acá en Chile no funcionaron? ¿Qué pasó? O sea, si es como usted dice, ¿por qué eso no tuvo salida cuando la gente recibió el mandato de crear una convención, de hacer una propuesta constitucional? Dos, y ambas fracasaron. La primera convención que se decidió hacer el 15 de noviembre, poquito después del estallido, ¿no es cierto? Los políticos andaban muy asustados, recuerdo. Se reunieron en la noche, medianoche, Sí. ¿no? Y estaban todos emocionados. Estuvieron toda la noche, además. Y ahí acordaron organizar una asamblea constituyente, porque se dieron cuenta que el estallido social había una cosa seria. Porque ese estallido no tuvo ninguna bandera de partido político. Ningún político fue invitado para hablar. Ni líder. Fue una expresión necesariamente Sí. y legítimamente ciudadana. No fue un movimiento de masa.
que va a aplaudir a su jefe, y va con pancarta, qué sé yo, y él escucha pues, el laboratorio, en fin, etcétera. No, fue una expresión nuestra, muy íntima, eso es muy lindo. Cada cual expresaba su dignidad a su manera, como esa bailarina que estaba vestida con toda de la ley, digamos, del ballet, que aparece dando el paso ese abierto delante de un tanque. Y maravillosa esa foto. Y todos decían lo mismo, ¿no? Y los políticos, hasta, ¿cómo se llama? El presidente actual lo mandaron cambiar, Boric. le dieron cerveza en la cara, qué sé yo, etcétera. Esa fue una expresión ciudadana, una búsqueda, una pregunta ciega por nuestra dignidad. Queríamos ser dignos, pero no sabíamos cómo ser dignos. Llevamos 200 años de indignidad. Y no sabemos ser dignos. Nadie nos ha enseñado por dónde está la dignidad ciudadana hasta el día de hoy. Por eso yo celebro este programa, porque está dirigido de alguna manera a recuperar nuestra cultura de dignidad, que la hemos perdido totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué pasó con la primera convención? Que los políticos la diseñaron para obedecer el miedo que tenían por el estallido, pero al mismo tiempo para asegurarse que no, la convención popular no iba a dejarlo sin pega. Porque si el pueblo decide que la base del poder político está en la asamblea popular, como era al principio, de la comuna o de la provincia, entonces los políticos no representan a nadie, si el pueblo se autorrepresenta. Entonces, el miedo de los políticos a que el pueblo dicte una asamblea que los deje sin pega es lo que los políticos los llevó a oponerse a que hubiera 100% de ciudadanos en la primera convención. Por eso dijeron 50-50, ¿verdad? Pero aún así, resulta que los pingüinos, que son los que llegaron más que nada a esa convención, en los hechos manejaron como el 52, 53% y aprobaron varias leyes dentro de la Constitución, o artículos mejor dicho, que pues los políticos los horrorizaron. Recuerdo una sola, hay que leerse esta cuestión para entenderlo. Los chiquillos, digo yo, los pingüinos que estaban en la convención, uno aprobaron organizar de nuevo la asamblea comunal del pueblo, cuyos acuerdos eran vinculantes, o sea, soberanos. Segundo, estas asambleas comunales elegían sus propios representantes, autorrepresentándose en asambleas provinciales o regionales. Y esta a su vez se autorrepresentaba en la Asamblea Nacional de Regiones. Reconstituyeron toda la estructura política estatal del pueblo soberano. Pero como eran pájaros, no entendieron muy bien todo el problema. Al mismo tiempo dejaron subsistiendo el sistema electoral tal cual está hoy día. O sea, una contradicción inadyecta, como dice lo elegante, una contradicción estructural tremenda. Pero bastaba que leyeran los políticos, esta asambleísta le dio pánico. Es muy sintomático que nadie aludió a la asamblea, ni los propios convencionales, ni la derecha, ni los políticos. Pero yo estoy seguro que ese fue el que provocó pánico. Quedan sin pega, quedan ociosos. Claro. Y la autorrepresentación popular, ¿verdad?, deja fuera a los que se autorrepresentan ellos mismos, a pretexto de que son representantes del pueblo. Entonces, por eso es que la primera fue un conflicto sordo que nadie lo manejó. Yo me invitaban frecuentemente para allá, hay que entrar con dejar el carnet, qué sé yo, toda una cuestión. Me consta que discutieron muchos problemas, principalmente los jóvenes querían, claro, que el feminismo, que el aborto, que el ecosistema, bla, bla, bla. Pero este tema no. No lo tenían consciente. Pero es el pánico que hasta el día de hoy los políticos, aquel llaman a eso el octubrismo, dicen con desprecio, el fundamental, pero no aluden, que es lo que le dolió de ese proyecto. Entonces, por eso es que la segunda convención fue 100% de políticos, ciudadanía excluida totalmente. Excluida totalmente. Y por eso fracasó también. Por eso que la rechazamos. Pero la primera, no, ese fue un rechazo colectivo de la clase política. Uno, menciono,
Una asamblea constituyente después de 200 años, y lo más importante que un país puede tener, pues decide su futuro por sí mismo. ¿Dónde la puso el señor Piñera? En carpas de circo. Estrecha, que están todos apretadísimas, acuérdate. Sí. Cuando ¿cómo se llama? La persona del CERVEL que no podía constituir La presidenta sí, no podía constituir la convención en ese momento. dijo un discurso solemne a la altura del proceso histórico, ¿no? Pero en una carpa de circo, maestro. Después lo meten ya, porque era un mínimo de decencia, en el Congreso Nacional. Nunca le pusieron una cafetería dentro. Les impidieron formar una oficina como esta, periodística, con televisión, con conexión con los radios y acceso directo al público. Me consta. 3 intentos y ninguno resultó. Ni siquiera había un restaurante cerca, tenían que comer en los restaurantes peruanos, con todo respeto por ello, pero ¿no? Fue un boicot horroroso. Luego, todos los medios de comunicación, tanto de televisión como escrito, todos contra el sistema, contra los pingüinos, ¿verdad? Contra lo que está el fundamentalismo. Nadie, ningún diario aludió a lo que digo. La Asamblea Comunal, ¿verdad? Vinculante. Nadie. ¿Por qué? Porque ahí está la papa. Ni los pingüinos lo tomaron en serio, lo tiraron, ¿no? Ni los opositores les dolió, pero no quisieron hablar de eso, porque si se abría un debate sobre eso, calcula. Y al final ahogaron la posibilidad de una nueva constitución. En la práctica fue eso, sí, porque... Y tampoco la intención de... Porque además, no se ve ni en el futuro, no hay ningún candidato ni siquiera que lo esté proponiendo. Propaganda, ¿no? El mismo Mercurio, que tiene que siempre está evaluando la verdad y las mentiras que se dicen, hizo un estudio que publicó casi 2 años después. Yo lo tengo, el polígrafo que le llaman. Ellos descubrieron que en el periodo que se estaba debatiendo dentro de la primera convención, es cuando en Chile aparecieron en la prensa la mayor cantidad de mentiras, ¿cómo le llaman en inglés? Sí, fake news. Fake news. Fake news. El 80% subió casi un máximo de falsedades públicas, dicho por el Mercurio, por el polígrafo. Y en este escenario, ¿cuál es el futuro que le espera a Chile? ¿Qué ve usted en el futuro de Chile? Si depende de los políticos, vamos a estar 100 años más fuera de estos 200. Está claro. No se ve nada dentro de los políticos que haya un cambio profundo. Pero nada. ¿En ningún sector? Ningún sector, ni ninguno de los candidatos actuales, que por favor, tú lo escuchas y no hablan de cosas genéricas, así, bonitas, que se llama a Chile. Y además hay una especie de deterioro del discurso público también, en el sentido de que el modelo argumentativo actual es muy pobre, con ideas básicas, con lo que la gente quiere escuchar, y hay poco análisis, ¿o no? Sí, pues los grupos de apoyo que tienen, son 20 personas, por ahí Sí. no son grupos que están reflexionando sobre Chile en profundidad. Son los que saben manejarse en la técnica electoral. ¿No? Como mercado. En el fondo son estudios de mercado. No hay... No sé si soy, lo que voy a decir, puedo ser imprudente. Para mi sorpresa, y lo digo honestamente, el único grupo en Chile que está deliberando en serio sobre Chile, científicamente sobre Chile, no ideológicamente ni por cuestiones de voto, es la ANEPE, la Academia Nacional de Estudios Estratégicos, Políticos Político y estratégico. del Ministerio de Defensa, los milicos. Me consta, ¿no? Y en este escenario, profesor, y es paradójico lo que le voy a preguntar, porque tiene que ver con futuro y los historiadores suelen mirar el pasado. Pero primero me gustaría saber si usted cree que estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Yo creo que se podría decir que sí, a puertas, porque no hay duda que toda la discusión actual es si pasamos a la guerra general habiendo bomba atómica, y todo el mundo dice no. Pero están todos con ganas de tirarle al otro una bomba atómica, ¿no? Irán estaría feliz, tengo que tirarla y viceversa, ¿no? Pero saben que no pueden.
Por tanto, una guerra efectivamente atómica, internacional, yo creo que no. Pero están jugando en el límite, están jugando igual que el aprendiz de brujo, ¿no? En el límite, y las amenazas van en ese sentido, en el fondo, ¿no? Y se dan el lujo de romper el derecho internacional. Cada país se autogobierna en el derecho internacional. ¿Y por qué Irán no puede estudiar los reactores nucleares para formar, puede ser una bomba atómica para la guerra o lo nuclear para la paz, está lo mismo? ¿Por qué se lo prohíben? ¿Por qué bombardean sus instalaciones? ¿A título de qué? Que ellos son perfectos y Irán que lo que un conjunto de animales. Eso es ridículo. La OTAN ha actuado como el ejército pretoriano, voy a usar una palabra vieja, ridícula, pero que no calza otra, del imperialismo anglosajón, hasta el día de hoy. Porque Inglaterra y Estados Unidos bombardearon al Yemen, aviones ingleses y norteamericanos. Pero el Yemen quería, claro, librar el Mar Rojo, que es su mar, de la flota norteamericana que está allí, con portaaviones y qué sé yo. Y en esta figura los actuales líderes, porque además antes se hablaba del nuevo orden mundial, pero ahora parece que hay un nuevo orden mundial, porque hoy día, curiosamente, Rusia parece más cercana a Estados Unidos, es una cosa muy extraña, por lo menos por la cercanía entre Putin y Trump. Eh, Tenemos a una China ingresando. ¿Cómo ve usted este nuevo orden mundial que se está generando, con nuevas alianzas, con nuevos conflictos también? ¿Qué es lo que se está jugando en este nuevo ordenamiento? No, yo creo que hay dos cosas en el fondo. Uno, que las grandes potencias atómicas, por tanto Rusia, China, Estados Unidos, eh, están jugando al límite, evitar ser dominadas por el otro, o dominarlo a la inversa, ¿verdad? Con la amenaza atómica, pero saben que no pueden. Entonces, por eso es que de repente están por amistarse que no haya guerra, tratado sobre Ucrania, por ejemplo, Estados Unidos, después se retiran. Entonces, eso es fluctuante, porque son puras apariencias que se muestran caras feas nomás, y de repente son amigos. Eso no me interesa nada. El problema de fondo que hay acá es que todo el mundo globalizado dentro de un mercado internacional como quería Estados Unidos no existe ya y no va a existir más tampoco. Y eso es bien interesante para nosotros porque Chile organizó un modelo neoliberal perfecto, más perfecto que Estados Unidos, más perfecto que Taiwán, porque pasó de la academia, del laboratorio, a los hechos, derechito, porque los militares en eso fueron muy leales, muy leales. Chile tiene modelos neoliberales de economía más perfecto del mundo, por eso que Piñera ganó, pero no pudo hacer ninguna reforma neoliberal. Para poder ser simpático se puso medio populista. Y la derecha actual, tipo Matei, tiene que jugar al populismo porque no puede. No tienen un programa neoliberal, porque ya Chile es perfecto. No pueden reformar, agudizar, digamos, el modelo. Y la cosa ridícula es que Chile en este momento es el único país neoliberal perfecto que existe, porque ya Estados Unidos con Trump cambió. Po. ¿Hacia dónde deberíamos girar con el neoliberalismo? ¿Hacia el estado de bienestar que le llaman, la sociedad de bienestar? ¿Hacia dónde deberíamos verse Chile hoy día en esta nueva realidad que existe? Que como usted dice, el neoliberalismo, que yo creo que después de la crisis subprime murió finalmente Claro. como expresión pura. Que ese es el problema, porque después de Bretton Woods, o sea, después de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, eh, el Estado se convierte que regula la economía, cuida al ser humano, lo protege. Ese fue el Estado social benefactor, el welfare state, como dicen los gringos, ¿no? Social benefactor. Pero ese Estado, con el fin de regular la economía, asegurar el desarrollo, la participación ciudadana y todo lo que significa el desarrollo, y la integración, la otra palabra clave, sirvió para que el Estado engordara burocráticamente y la clase política se convirtiera en su edad de oro. Por eso es que nosotros amábamos a nuestros líderes por 1970. Amábamos, ¿no? Amábamos a Frei, sobre todo las mujeres. Amaban a Alessandri, ¿eh? Hombres y muchas mujeres también. Amábamos a Allende,
porque él iba a hacerlo todo, la revolución, la reforma, la integración, el desarrollo. Confiamos en ello. Profesor, y una última pregunta. ¿Qué le gustaría, si yo le dijera, elija una cosa solamente, que a usted le gustaría ver en Chile, un cambio que le gustaría ver en Chile en los próximos 5 años? Uno solo. ¿Cuál sería ese cambio? Usted dijo la alternativa al problema actual podría ser tal vez el Estado social benefactor, que es justamente el que se rompió con Frei y Allende, y que hoy día casi nadie está dispuesto a salvar porque es el que llevó a la clase política a su apogeo, ¿no? Burocráticamente. Apareció el empresariado de Estado, maestro. Yo hice un estudio al respecto, con una muestra de 2.000 políticos chilenos. Todos tenían conexiones con la gran empresa, menos dos. Frei, que tenía una conexión con una empresa chica, y Allende, que no tenía ninguna. Pero todos los demás tenían conexiones con grandes empresas. Fue un empresariado de Estado, junto con ser clase política, ¿no? Y no hicieron ninguna revolución de fondo, ni tuvimos desarrollo en Chile, ni integración tampoco. ¿No? Fue un fracaso. Entonces el Estado social benefactor se desacreditó por todas partes y tiró la clase política como una clase hegemónica que no resuelve nada. Entonces, esa alternativa no es esperanzadora, es volver atrás, de nuevo, al Frente Popular, que sé yo, el Partido Radical, bla, bla, bla. No. Para mí sería más esperanzador cuando este proceso de que el pueblo se repliega ahora a su comuna, siga este proceso y descubra, porque lo va a descubrir si sigue por ahí, aquí dentro está la soberanía. Aquí está dentro, porque la soberanía no es una voluntad individual, como dicen los capitalistas, porque la voluntad individual es cero frente al sistema. Claro. No hace nada, todo lo contrario, es un monigote. Pero una voluntad colectiva que implica que el pueblo dialoga consigo mismo, delibera consigo mismo, estudia consigo mismo, propone soluciones consigo mismo, establece mandatos, establecido el mandato, después se elige a quién tiene que ejecutar el mandato. Y si no lo ejecuta, véngase para acá, revocación de cargo, juicio, condena. Eso lo vivimos nosotros, lo hicimos, hasta 1830, hasta Portales. Había lo que se llamaba en ese tiempo, y que viene del derecho español, del comunero, no de los reyes, el derecho comunero, se llama el juicio de residencia. ¿En qué consistía el juicio de residencia? Que los ciudadanos en asamblea comunal enjuiciaban a los funcionarios públicos o que el rey designaba como el corregidor o que el pueblo elegía como el alcalde. A ambos podía juzgarlo en función de cómo se comportaban y si obedecían o no obedecían el mandato popular. Entonces, ahí la ciudadanía en asamblea pública abierta podía condenarlos. Un puro ejemplo para terminar este cuento. El principal acusado por los pueblos en estos juicios de residencia que se hacían pueblo por pueblo fue ¿quién? Don Bernardo O'Higgins. Lo juzgaron por haberse reído de la soberanía popular, por haber engañado a las asambleas comunales, por haber abusado de la confianza que ésta depositó en él, porque él mismo convirtió una asamblea legislativa, o sea, de parlamentarios, elegida por él mismo. ¿Ya? Mandó carta a los pueblos, elíjase, digamos, parlamentario para esta asamblea, pero elíjase a esta persona que está aquí. Y los pueblos, por respeto, me eligieron a eso. Entonces, era para una asamblea legislativa. Y él la convierte en asamblea constituyente. Y esa asamblea aprueba entonces una constitución que prolongaba por 10 años más la dictadura de O'Higgins. Entonces ahí los pueblos reaccionan. Usted eligió esa asamblea engañándonos y más encima nos traiciona eligiéndose usted como dictador supremo por 10 años más. No es, eso es lo que los pueblos quieren. Juicio de residencia, váyase. Lo desterraron. El destierro de O'Higgins no fue por bolitas de dulce. Ese juicio de residencia nunca más se ha hecho en Chile, se abolió. Nadie habla.
Yo trabajé 20 años en la Escuela de Derecho de la Chile y conocí otra escuela de Derecho. Nadie lo menciona, nadie sabe siquiera. Conocí el juicio, ¿qué es lo que es eso? Me dice, ¿no? Juicio de residencia. Que nada que tenga que ver con la dignidad ciudadana, maestro, se recuerde en la clase política. Profesor, yo le quiero agradecer, quiero decirle que ha sido gratísima la conversación, hemos aprendido mucho además y se agradecen también las reflexiones porque sin lugar a dudas tenemos la sensación que eso es lo que está faltando hoy día en el país, reflexionar, argumentar, revisar la historia y poder así planificar un futuro del país. Así que muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Diálogos Ciudadanos y también muchas gracias a ustedes y será hasta una próxima oportunidad.